Hola jóvenes, buenos días. Esta es una clase más de la materia de Biología 2. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la clasificación de los seres vivos. Siempre les he comentado que para poder conocer y estudiar las cosas o cualquier tipo de disciplina es necesario un orden, es necesario clasificar. No es fácil y esta tarea, debido a que los seres vivos son tan abundantes en el planeta, pues ha sido una tarea difícil y una tarea que se ha hecho a lo largo de muchísimos años, siglos incluso, ¿no? Desde la primera persona que se dio eh, a la tarea de buscar cómo clasificar a los seres vivos, de ponerle nombre, pues ha sido un poco complicado. Y también comentarles que debido a que hay muchas especies en el planeta y que aún se siguen descubriendo, habíamos comentado en una ocasión que dadas las características de nuestro planeta, pues había lugares a los cuales todavía no hemos llegado. Parece que conocemos todo el planeta. Actualmente es más fácil que en siglos anteriores llegar a ciertas partes del planeta. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del mar, las fosas marianas, que son la parte más profunda del mar, con una profundidad incluso mayor a la cima más alta del mundo, que es el Monte Everest, tenemos aproximadamente 11 kilómetros de profundidad en las fosas marianas. Probablemente hay especies no conocidas por el hombre todavía. Entonces, hay mucho que descubrir. Incluso puede haber islas remotas que aún no hayan sido descubiertas por el hombre o lugares inaccesibles en los cuales podamos encontrar todavía especies que no han sido clasificadas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para todo debe existir un orden. Incluso aquí, como mencionan, cómo se clasifican las cosas en sitios como el supermercado, la farmacia o la ferretería. Eh, Sería muy complicado para nosotros ir al súper y que las cosas no tuvieran un orden, que no estuvieran perfectamente clasificadas. Sería para nosotros muy difícil buscar y hallar las cosas. Incluso para las personas que trabajan en un supermercado sería muy difícil que, que pudieran darnos una guía de cómo encontrar ciertas cosas en el supermercado. Entonces, para todo es necesario un orden, para todo es necesaria una clasificación y hoy vamos a ver cómo es la clasificación de los seres vivos, ¿no? Eh, Aquí nos habla también de cómo clasifican ustedes las cosas en su hogar, ¿no? Cómo tienen sus cajones en su cuarto, si están mezclando las playeras con las blusas o los pantalones o los calcetines. Yo supongo que en cada cajón, si tienen alguna cómoda o algún closet, pues en cada cajón o en cada apartado, pues ponen cosas diferentes. No creo que pongan todo junto o hagan una mezcla de ropa, porque sería muy difícil para ustedes encontrar las cosas que buscan, ¿no? Entonces, para todo debe haber un orden. Bueno, este orden o esta clasificación que veremos, jóvenes, ha surgido a lo largo de varios años, ¿no? Antes se pensaba que las especies no sufrían cambios. Y si recuerdan, cuando hicieron el resumen de las teorías evolutivas, pues se vio que todas las especies han ido evolucionando de alguna manera. Nosotros mismos como seres humanos hemos ido evolucionando debido a la interacción que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Con nuestro ecosistema. Nos tenemos que adaptar. No es lo mismo una persona que trabaja siempre dentro de una construcción a una persona que trabaja en el sol. No son iguales las condiciones que tenemos, por ejemplo, en el Polo Norte, donde el sol es muy tenue, no, casi no aparece, a las condiciones que tenemos, por ejemplo, en el continente africano, donde el sol es muy fuerte, donde pega mucho el sol. Entonces, todas estas condiciones con el paso de los años, de los siglos, pues ha ido originando ciertos cambios en el ser humano, ¿no? De hecho, yo les había comentado, los seres humanos 8 horas. poco a poco vamos teniendo un rostro más delgado. De alguna manera vamos teniendo cambios en nuestra fisonomía por la dieta que tenemos, por la nutrición, por la forma en que nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Y todos estos cambios se van acumulando. No quiere decir que las especies cambien, pero de alguna manera sí quiere decir
que las especies van teniendo características diferentes, precisamente como una de las características que habíamos dicho de los seres vivos, que es la adaptación. Disculpen la redundancia en las palabras, pero nosotros nos adaptamos al medio. De alguna manera nosotros buscamos, y todas las especies buscamos adaptarnos al medio. Por ejemplo, ahora el virus que tenemos en puerta, el coronavirus, ¿no? Pues está presentando unas mutaciones que le van a permitir adaptarse mejor digamos, inclemencias del ecosistema en el que vive. Recuerden que una de las características de los seres vivos que platicábamos es de que necesitan un huésped para poder vivir, necesitan un lugar donde poder replicarse o reproducirse, si vale la palabra. Necesitan en una superficie inerte no sobreviven, entonces necesitan un ser vivo para poder replicarse, ¿no? Son una especie de parásitos. Entonces, ¿cómo clasificaríamos a los seres vivos? Bueno, en siglos anteriores, nosotros tuvimos muchas personas que estuvieron estudiando el medio, ¿no? De hecho, Charles Darwin es el más reconocido como una de las personas que investigó mucho o que viajó mucho para conocer a las especies, ¿no? Él hizo un tratado sobre las especies y su evolución. Y otra persona que vivió más o menos contemporánea a mediados del siglo XIX fue Alfred Wallace, que llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin, pero no fue tan famoso como él. Entonces, hoy se dice que la teoría de la evolución biológica no es nada más de Darwin, sino es de Darwin y Wallace, precisamente por lo que les comento, ¿no? Entonces, ellos consideraron que han ido surgiendo nuevas especies en el transcurso del tiempo, ¿no? Y que todo esto se ha debido a cambios o variaciones progresivas en las características de las especies anteriores. Esto es una controversia porque existen muchas personas que sostienen que las especies no cambian, o más bien que fueron creadas por un dios y las especies se crearon tal y como están ahorita. Realmente no hay evidencias de que la teoría de la evolución sea también completamente cierta, ¿no? Habíamos platicado que es controversial y cada quien tiene su propia opinión sobre lo que fue la creación de la vida. La creación de la vida ha sido tratada de explicar de muchas maneras, pero han sido teorías y de alguna manera han sido suposiciones porque nadie ha podido llegar a la verdad absoluta, ¿no? No podemos saber exactamente cómo nació la vida, cómo fue el primer hombre, cómo se creó el primer conejo, cómo se creó ha sido una pregunta que hasta se ha tomado como una especie de broma, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Pues porque la gallina viene de un huevo y un huevo viene de una gallina. Igual un ser humano viene de su madre y esa madre pues tuvo que venir de otro ser humano y así sucesivamente, ¿no? Uno de los postulados de la teoría celular decía que todas las células vienen de una predecesora, pero entonces, ¿cómo surgió la primera célula? ¿Cómo nació la vida? ¿Cómo se creó la primera, o el primer vestigio de vida en nuestro planeta? Pues la verdad es que es un misterio. Ha habido muchos científicos que lo han tratado de explicar o de llegar a la verdad, pero pues desgraciadamente no podemos saberlo a ciencia cierta porque no hay manera de comprobarlo. Ustedes saben que para que algo sea una ciencia tenemos que ir por varios pasos, que también vimos el semestre pasado, el método científico. Tenemos que ir por varios pasos hasta llegar a la verdad y es cuando un paradigma o una suposición o una hipótesis se vuelve ley o se vuelve una ciencia hasta que está totalmente comprobada. Por eso las teorías evolutivas siguen siendo varias, porque no hay una que haya sido demostrada como verdadera, ¿no? Entonces, la panspermia, que viene la vida de extraterrestre, y aun cuando fuera cierto que la vida llegó por medio de un meteorito a la Tierra, pues ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la vida? ¿Cómo se creó la vida fuera del universo? Aun y cuando fuera cierta, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo la creación o la evolución o la generación de la primera célula? Pues es un misterio, es un paradigma. Y todos tenemos nuestra propia opinión, ¿verdad?
hay quienes creen precisamente en la creación de Dios, que Dios generó al mundo en 7 días, bueno, en 6 porque uno de los días descansó, el séptimo día descansó. Entonces, nosotros tenemos la mejor opinión. Nosotros debemos de tomar nuestra opinión y de acuerdo a la preparación que tenemos, pues saber cuál de estas teorías es la correcta, ¿no? Bueno, pero bueno, Darwin y Wallace viajaron mucho a través del mundo conociendo especies, ¿no? Alrededor del mundo, pues tratando de clasificar las especies y es ahí donde empezaron a agrupar. Vaya, como no podían hacer una lista, bueno, de hecho la lista la hicieron, pero me refiero a que tuvieron que haber clasificado, hecho grupos, familias, géneros, etcétera, etcétera, para poder agruparlos. ¿Y en qué se basaron? Pues en las características físicas, ¿no? Hablamos nosotros del genotipo y del fenotipo. Pues realmente ellos no tenían manera de conocer el genotipo. Ellos no tenían todavía el microscopio, todavía no tenían el avance científico para saber genéticamente si se parecían o no. Ellos solamente se guiaron por las características físicas que podían ver, por el fenotipo, precisamente, ¿no? Pero mediante la observación ellos llegaron a conclusiones muy importantes, muy interesantes, que en su momento y hasta la fecha siguen siendo válidas, ¿no? Las clasificaciones. Pero, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, fueron agrupando mediante la genealogía, ¿no? Aquí tenemos en el glosario la definición de genealogía, que son características de los ancestros de un organismo, sea un animal, una planta o en este caso menciona al ser humano, que son importantes. Es decir, las características de nosotros y nuestra genealogía quiere decir de nuestros ancestros, todas las personas que nos han antecedido, de dónde venimos, quiénes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos el producto de una mezcla de generaciones y de generaciones y de generaciones, es decir, nosotros somos el producto de la unión de muchísimas familias, ¿no? Entonces nosotros venimos de muchos siglos atrás. Nuestro origen, nosotros a veces nos han encargado como tarea un árbol genealógico, precisamente habla un árbol genealógico de la genealogía, es decir, quiénes fueron nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay personas que tienen una historia muy bien definida, ¿no? Y que forman un árbol genealógico muy interesante, muy largo. Y habrá personas que solamente conocemos a nuestros padres y abuelos y ya nuestros bisabuelos ya no tenemos fotos, ya no tenemos antecedentes, ¿no? Pero siempre ha sido muy interesante poder saber cuál es nuestros ancestros. Entonces, aquí viene la tarea del día de hoy, jóvenes. La tarea del día de hoy es que van a hacer un árbol genealógico, ¿sí? Van a hacer un árbol genealógico. Este árbol genealógico debe de contener sus ancestros en las dos vertientes, ¿no? Desde su papá y su mamá, sus abuelos, sus bisabuelos, hasta donde puedan llegar, ¿no? La idea es de que hagan un árbol genealógico como ustedes lo quieran hacer, de preferencia que sea con fotos hasta donde puedan, ¿no? En una cartulina, jóvenes, no me la van a entregar, ¿eh? No me la van a entregar, ese árbol genealógico es de ustedes, para que ustedes lo trabajen, ustedes saben si lo arman. Aquí la idea es de que me generen una evidencia, una fotografía, lo más clara posible de ese árbol genealógico, eh, para que lo pueda yo calificar mediante una fotografía. Eh, el árbol genealógico, jóvenes, es importante porque nos lleva a, a ver cuáles fueron nuestros ancestros, ¿no? Entonces, esta fotografía, jóvenes, la voy a tener que revisar. Ahora sí que en el cuaderno no la puedo revisar en el cuaderno, en su cuaderno, pero me tendrían que imprimir la foto y pegarla en su cuaderno. Es decir, que le tomen una foto a su árbol genealógico y que me lo pongan en su libreta. Ya ven que voy a calificar la libreta al fin del parcial y ahí me pongan la foto de su árbol genealógico.
genealógico, ¿no? Lo más clara posible. Si alguno de ustedes la quiere hacer en una especie de papel de ese cuadriculado y lo dobla en la misma libreta, lo puedo ver así, ¿no? O si alguien me quiere traer doblada su árbol genealógico completo, pues también lo puedo calificar. Entonces, la manera de evaluar sería así, ¿no? Ya sea en una fotografía en su libreta, ya sea en un cuadriculado que vaya bien doblado en su libreta también, como ustedes lo quieran hacer. El chiste es que me hagan su árbol genealógico. Hasta donde puedan llegar, insisto, no es necesario también que me vayan a hacer 20 generaciones, ¿no? Si hay algunos de ustedes que nada más llegan hasta sus abuelos, ahí está bien, lo dejamos en los abuelos. Muy bien. Y como siempre, siempre les he hecho una pequeña promoción. La vez pasada les dije que los primeros 3 que subieran su tarea o que me mandaran su tarea al correo iban a tener un punto adicional. Entonces ya tengo 3 personas que van a tener un punto extra en este parcial. Igual les ofrezco un punto extra. El primero que termine su árbol genealógico, que le tome foto y me la mande a mi correo psandoval@cobae.mx, tendrán un punto extra para este tercer parcial, ¿no? Entonces, los 3 primeros que me manden su tarea, su árbol genealógico, van a tener un punto adicional. Muy bien. Entonces, jóvenes, de esta clase van a salir 2 tareas, no nada más el árbol genealógico, sino también su resumen. Al igual que lo hemos venido haciendo, me van a tener que presentar el resumen en la libreta. Entonces, son 2 tareas, ¿sí? Tarea número 1, árbol genealógico. Tarea número 2, el resumen de esta clase. Bueno, le voy a apurar porque se nos está yendo el tiempo. Bueno, la clasificación de los seres vivos es un estudio, es una ciencia, es decir, no es tan fácil hacerlo, ¿no? No es tan fácil hacerlo. Entonces, por eso surgió una disciplina que se llama taxonomía. Ahí lo pueden ver también en el glosario. La taxonomía significa orden o jerarquía, ordenar o jerarquizar, ¿sí? Entonces, la taxonomía viene de esos vocablos griegos que son taxis, que significa orden o jerarquía, y de nomos, que significa norma o regla. Es decir, cuando nosotros normalizamos, quiere decir que nosotros hacemos una clasificación o un orden, una regla para cualquier cosa, no nada más para los seres vivos, ¿no? Pero la taxonomía habla de los seres vivos, de la clasificación de los seres vivos, ¿no? De acuerdo a que, pues se clasifican de acuerdo a sus semejanzas, para agruparlos en grupos, pero también para agruparlos en otro orden, pues tomamos en cuenta las diferencias, ¿no? No podemos agrupar a una ballena con un elefante por lo grande, ¿no? Los tenemos en diferentes grupos porque uno es acuático y el otro es terrestre, ¿no? Pero más allá de eso, tiene que ver sus características, a pesar de que tienen similitudes, ¿no? Por ejemplo, la ballena pues, es mamífero y el elefante es mamífero. Entonces, a pesar de que uno es acuático y el otro es terrestre, pues tienen características similares. Y todas estas características y diferencias se han tomado en cuenta en la taxonomía precisamente para agruparlas y tener una clasificación. Entonces, a todo esto le vamos a llamar, a la taxonomía, le vamos a llamar disciplina por la cual se llega a un orden y de acuerdo a similitudes y también a diferencias, ¿no? Y las personas encargadas de esta tarea pues son los taxónomos, ¿no? Es obvio, ¿no? Así como la biología tiene a los biólogos, las matemáticas a los matemáticos, pues la taxonomía tiene a los taxónomos, que son los que se encargan de difundir la información que continuamente se va generando por la biodiversidad. Ya habíamos platicado que la biodiversidad tiene que ver con el cúmulo de seres vivos que hay en nuestro planeta, ¿no? Es la bio de vida, diversidad. Muy bien. Les decía yo que aún a la fecha se siguen descubriendo especies, nuevas especies u organismos que son descubiertos y registrados, y hay un criterio para su clasificación, ¿sí? Bueno,
Eh, para elaborar estos estudios o estas características o estas tablas o estas reglas o estas normas, como ustedes le quieran decir, se utiliza el taxón, el taxón, ¿no? Entonces, así como la célula es la unidad fundamental del ser vivo, el taxón es la unidad fundamental de la taxonomía, ¿no? Y este taxón puede estar representado por una especie, un género, una familia, una orden, una clase, o división, un reino, dominio, vaya, el taxón es esa característica que nos permite hacer una diferencia, ¿no? Y algo muy importante es la especie, ¿no? La especie se define como un grupo de seres vivos o de individuos que son genética y fenotípicamente similares entre sí. Además que pueden aparearse y tener descendientes fértiles. Para esto hay algunas excepciones, pero se acepta que una especie, además de ser seres vivos muy semejantes, que tienen características muy similares, bueno, no muy similares, que son semejantes, que se puedan reproducir entre sí y que sus descendientes sean fértiles, ¿no? Entonces, se ha dicho mucho sobre el ejemplo del burro y el caballo, ¿no? Que a pesar de que el burro y el caballo son equinos, que son animales muy semejantes, no son de la misma especie, ¿no? No son de la misma especie. Entonces, cuando nosotros cruzamos un burro y una yegua, o un caballo y una burra, van a tener lo que se llaman machos y mulas. Entonces, ¿y por qué no son una especie los machos y las mulas? Pues porque no se pueden reproducir. Ustedes saben que los machos y las mulas son infértiles, no se pueden reproducir. Entonces, ahí se está cumpliendo esta regla, ¿no? Que una especie, cuando tienen descendientes, pueden reproducirse los descendientes. En este caso no es así, por tanto, son especies diferentes el burro y el caballo, ¿no? Entonces, pero bueno, todos tenemos que llegar a eso, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la clasificación biológica y cuáles son las categorías que se representan mediante escalones, ¿sí? Entonces, aquí lo que debemos de saber es que cada uno de estos escalones contiene al siguiente, ¿no? O forman parte del siguiente, ¿no? Entonces tenemos el dominio, el reino. Bueno, el dominio agrupa organismos que tienen características celulares similares. Por ejemplo, el dominio eucaria, ¿sí? Todos los organismos o seres vivos que pertenecen al dominio eucaria es porque tenemos células con núcleo. Si recuerdan, la célula con núcleo es la eucariota. Recuerden que la célula procariota no tiene núcleo definido, no tiene un núcleo definido. Entonces, la célula eucariota, de ahí viene el dominio eucaria, viene de célula eucariota, ¿sí? Si se fijan, todo esto tiene algo de lógica y tiene algo de orden, ¿no? La célula eucariota es la que tiene un núcleo definido y tiene características muy propias que ya hemos visto en el transcurso del semestre pasado. Entonces, todos aquellos organismos que tengan células con núcleo, células eucariotas, pertenecemos al dominio eucaria, ¿no? Y luego después viene el reino, en el cual agrupamos organismos que tienen características y funciones celulares comunes, ¿sí? Por ejemplo, serían en este ejemplo del jaguar, porque aquí nos están dando el ejemplo de cómo clasificar un jaguar, ¿sí? Serían todos los organismos heterótrofos, pluricelulares y que tienen tejidos, ¿sí? Si recuerdan, cuando vimos las formas de nutrición, vimos que había organismos que eran autótrofos, que producían su propio alimento, como las plantas, ¿no? Por medio de la luz solar hacen un proceso llamado fotosíntesis y procesan sus alimentos. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que consumir a otros seres vivos, ya sean vegetales o animales, para poder seguir viviendo. Entonces, en este caso, el jaguar es un organismo heterótrofo. Pluricelular porque tiene muchas células y aparte tiene tejidos. Y aquí podemos incluir insectos, ballenas, seres humanos, etc. Es un sinfín de animales o de seres vivos que podemos incluir aquí. Y luego después viene otra clasificación que se llama filum para los animales y división para las plantas, ¿no? Entonces el jaguar pertenece al reino animal, por eso es el filum
cordata, que agrupa todos los animales que tienen columna vertebral. Si se fijan, vamos de características muy generales, célula eucariota. Después tienen tejidos, tienen características muy propias de funciones celulares, y en este caso el filum, que es todos los animales que tienen columna vertebral. Y aquí podemos encontrar a los peces, las ranas, los gatos y pues por supuesto también a los seres humanos, ¿no? Y luego después viene la clase, que agrupa animales con características físicas muy similares. En el caso del jaguar, que es el ejemplo que estamos viendo, es mamalia. ¿Por qué? Porque agrupa todos los animales que tienen glándulas mamarias, mamíferos, para alimentar a sus crías, a sus hijos con leche, ¿sí? Y además indica que tienen pelo, ¿no? En este caso incluimos ratones, aquí lo que les mencionaba de las ballenas y los seres humanos, ¿no? Y luego después viene el orden, que contiene muchas familias. El orden. Bueno, vamos a pasar la página. Entonces, el orden, en este caso del jaguar, es el orden carnívora, que también incluye animales como el perro, el oso y a todos los gatos que son carnívoros, ¿no? Y luego después viene la familia, que incluye varios géneros. Si recuerdan, al principio les decía que el escalón superior contiene al escalón inferior, ¿no? Por eso el eucaria, pues contiene a todos los animales, digo, perdón, seres vivos con células eucariotas, y el dominio, y etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces la familia en este caso es Felidae, porque es un felino que reúne a todos los felinos, ¿no? Incluidas todas las especies del género Panthera, que en este caso es el jaguar, ¿no? Y el género contiene varias especies que están relacionadas entre sí, ¿no? El león, el leopardo, es decir, todos aquellos animales que son felinos y que tienen características muy similares, vendrían conformando lo que es el género. Y por último, la especie, ¿sí? Y la especie en este caso son todos los en este caso, perdón, todos los individuos que tienen características similares y que se pueden reproducir entre sí. Llegamos a la especie finalmente con esta característica principal, ¿sí? Las especies son seres vivos que tienen todas las características anteriores iguales y que pueden reproducirse entre sí. Si no se pueden reproducir, no va a ser especie, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que además de todas las jerarquías que ya vimos, o todos los eh, taxones que ya vimos, se pueden crear otras de acuerdo a diferentes necesidades, ¿no? Y aquí podemos encontrar nosotros el subreino, la superclase, la superfamilia, la subfamilia. Entonces, las clasificaciones son muy amplias. ¿Por qué son muy amplias? Bueno, pues porque somos millones de seres vivos, ¿no? Simplemente imagínense cuántos insectos hay y cuántas especies de diferentes insectos. Hormigas, por ejemplo, perdón, hormigas hay muchísimos tipos, muchísimas familias, muchísimas clases de hormigas. Entonces, aun y cuando todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie, pues también entre nosotros hay diferencias muy marcadas, y tenemos que, que llegar a otra clasificación, ¿no? Entonces, no tenemos las mismas características los chinos, por ejemplo, o los asiáticos, que los europeos o los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque somos productos de diferentes mezclas de seres humanos a lo largo de la historia. Sin embargo, no estamos hablando de características fenotípicas, ¿no? Nada más las que podemos ver, porque en el interior, pues sabemos que todos los seres humanos somos, si nos quitaran la piel, pues realmente seríamos lo mismo, somos muy similares. Tal vez cambiaría un poquito la complexión, cambiaría el tamaño de los huesos, la estatura, cosas así, ¿no? Pero en realidad por dentro todos nuestros sistemas y la función de todos nuestros sistemas son iguales, ¿no? Muy bien. Entonces, hay clasificaciones más allá de la especie, ¿no? Y por eso tenemos diferentes razas de perros, ¿no? Por eso tenemos perros que, vaya, no tiene nada que ver un chihuahueño, por ejemplo, con un San Bernardo, ¿no? Y son perros, son de la misma especie. Si nosotros pudiéramos cruzar, perdón, un San Bernardo con un chihuahueño, el producto de ellos se podría reproducir. Sí, 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 sí. Sería muy difícil, ¿verdad? Cruzar un San Bernardo con un chihuahueño, pero en una clínica de fertilidad
pudieran hacerlo con el óvulo y con el espermatozoide, ¿no? Pudieran hacerlo de manera experimental. Y de hecho, se ha realizado durante muchos años la mezcla de especies para conseguir perros con características muy concretas, ¿no? Y se han creado nuevas razas de perros, gracias, pero ya estamos hablando de razas, no especies. Es decir, no podemos producir nuevas especies. El hombre no puede crear nuevas especies. Y de hecho, hay una teoría que sostiene que precisamente todo se creó desde el principio como está, porque no han salido nuevas especies. No es lo mismo que se puedan crear nuevas especies a que se sigan descubriendo especies que ya existían. Por eso les digo que no podemos saber la verdad concreta de esto, ¿no? Pero bueno, finalmente a lo que vamos es de que nosotros podemos creer que la especie es el escalón final. No, después de la especie hay otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, los perros, los coyotes, los lobos, pues son animales que se parecen mucho, pero que pertenecen a diferentes razas ya entre las especies, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, los osos, que son úrsidos, los felinos, y los caninos, que son totalmente diferentes, un perro, un gato y un oso, pues nosotros fenotípicamente los vemos muy diferentes, sin embargo tienen una característica muy similar, que es la de ser carnívoros, por eso se parecen, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo que les mencionaba, ¿no? El coyote, el lobo y el perro pues, son animales muy parecidos, y todos pertenecen al género de los canidos, ¿no? De los caninos, pero se diferencian por otras muchas cosas, como son el medio en el que viven, cómo se desenvuelven. El otro día le comentaba yo a uno de mis hijos que si sería posible que si yo tomo a un coyote desde bebé, vaya, si en una ocasión me tocó ver por la carretera a una coyota que llevaba a sus 3 cachorros, muy chiquitos, muy chiquitos. Y a pesar de que estaban muy chiquitos, no los pude alcanzar. Me bajé del carro y traté de verlos de cerca. No por agarrarlos, ¿verdad? Es muy peligroso que yo me vaya a enfrentar con una coyote, una mamá coyote. Pero yo lo que quería era verlos de cerca y tomarles una foto. No, salieron corriendo y es muy difícil alcanzar. Pero bueno, yo me preguntaba, ¿qué pasa si yo tomo un coyote desde pequeñito, desde recién nacido y lo junto tal vez con una camada de perros? Eh, ¿Será que se puede domesticar de esa manera, que el coyote crezca como un perrito? No lo sé, porque el instinto viene muy desarrollado en esos perros, no lo sé, la verdad. Pero bueno, si hay gente que domestica leones, tigres, no es que los domestiquen, los tienen en su casa y de alguna manera el león y el tigre en algún momento pueden reaccionar mal, ¿no? Porque el instinto de caza, el instinto de cazar es muy fuerte y lo tienen en la sangre, ¿no? Entonces sería un experimento interesante, ¿verdad? Tomar un coyotito y ver si lo podemos domesticar de esa manera. Sin embargo, pues ellos están habituados, están adaptados al medio en el que viven, ¿no? Entonces, a veces me pregunto cómo es posible que en el campo, en la sierra, vivan. Pues bueno, porque tienen sus medios de adaptación y porque ellos saben cómo vivir, ¿no? Cómo cazar. Aunque desgraciadamente nosotros hemos invadido sus territorios y pues las carreteras son muy peligrosas para ellos, ¿no? Por eso cada cierto tiempo vemos en la carretera animales muertos, que es una lástima que nosotros estemos acabando con la fauna y con la flora, ¿no? Bueno, entonces aquí viene un ejemplo del caso del perro, cómo sería su taxonomía, ¿sí? Desde el dominio que les comentaba que tiene células eucariotas, que es del reino animal, es un animal, no es una planta, es un vertebrado, después es mamífero, es carnívoro, es canido y pertenece al género Canis. En la especie es el Canis lupus y la subespecie es Canis lupus familiaris. Entonces, es así como se han ido formando la taxonomía, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, jóvenes. Entonces, repito, dos tareas de esta clase son dos tareas. La primera, su árbol genealógico, como ya se los dije, con las características que ya les dije. Los primeros 3 que me manden fotografía de su árbol genealógico al correo pesandoval@cobaed tendrán un punto adicional para este tercer parcial.
De cualquier manera, yo voy a revisar en su libreta la evidencia ya sea su, si quieren traerme su árbol genealógico en su libreta completo, pues lo hacen y yo lo califico, o simplemente una foto del mismo, ¿no? Porque sí sería complicado para mí, no sé, que van a traer algo. Tendría que ser flexible, tendría que venir doblado, ¿eh? No quiero que van a traer un pizarrón aquí porque sería muy complicado para mí el manejo. Entonces, así sería. Y la segunda tarea, jóvenes, es el resumen de esta clase que ustedes van a obtener de las páginas del libro, ¿sí? Lo que hemos estado viendo ahorita sería la página, aquí la tenemos, déjenla veo. Ay, es que está tapando la camarita. Desde la 146. 146, 147, 148 y 149. Ese sería el resumen de estas 4 páginas y su árbol genealógico. Jóvenes, hasta ahorita creo que llevamos 5 tareas. 5 tareas. En la siguiente clase hablaré de cómo van a trabajar en el proyecto integrador, que ya tenemos por ahí, ya tenemos ya conformada lo que es la rúbrica, y me parece también importante compartirla con ustedes, pero eso será en una grabación adicional. Saludos, jóvenes, que tengan muy bonito día. A pesar de que está lloviendo y de que está un poquito eh, nublado, pues esperamos que tengan un bonito día. ¿Sale, chavos? Bueno, pues en la siguiente clase les comento cómo vamos a trabajar el proyecto integrador. Un saludo para todos.